Bendiciones, ¿cómo están en esta tarde? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a alabar el nombre del Señor, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Vamos a cantarlo. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Oh, gracias, Señor. De mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo ahora respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a
damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Vamos, eleva tus manos en este lugar y declara conmigo cuán grande es Él, que Él es hermoso, eres digno de toda gloria y toda honra. Padre, te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre, Señor. Declara conmigo que eres hermoso. Padre, tú eres hermoso, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelada en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús miré. Cuán hermoso su nombre es, en nada se iguala. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mire. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Declaramos que no hay otro nombre que se compara a tu nombre, Señor. Eres santo, Rey, santo Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
alto. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo, levanta tu voz y comience a declarar el nombre de Jesús. Oh, al mencionar su nombre, toda tristeza tiene que huir, toda enfermedad tiene que huir. En el nombre de Jesús. Yeah, yeah. Hoy levantamos tu nombre en alto, Señor Jesús. Vamos, iglesia, levanta tu voz en esta tarde. Que se escuche en todo este lugar una adoración que nazca de tu corazón. Te adoramos, Rey, te adoramos, Señor. Hoy levantamos tu nombre en alto, Señor. Sé exaltado, sé glorificado, Rey. Todo cambia ante tu presencia, Señor. Oh, te adoramos. Yo les quiero exhortar en esta canción, mientras que la entonábamos, el Señor me recordaba de algo que hemos visto. Por ejemplo, cuando una madre o un padre va a regañar al niño o le va a decir algo al niño y dice, le voy a decir a su mamá o le voy a decir al papá, o la maestra dice el nombre del padre o el nombre del principal en la escuela, como el gerente. Hay veces cuando mencionamos un nombre carga algún tipo de autoridad, ¿verdad? Cuando esta canción dice que no hay otro nombre, hay muchos nombres que cargan mucha autoridad. Cuando tú levantas el nombre del Señor en diferentes situaciones de tu vida y tú elevas el nombre de tu Padre, tiene mucho peso el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir Jesús, Dios, mi Padre? Eso carga tanto peso, y cuando tú lo entiendes, tú adoras de una forma diferente. Tú adoras con la autoridad que tiene ese nombre. Y cuando cantamos que no hay otro nombre, eso tiene mucho poder, tiene mucha autoridad. ¿Cuántos lo creen? Vamos, eleva tus manos y declara: Señor, eres grande. Padre, tú eres grande. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. No hay otro nombre como tu nombre, Señor. No hay otro nombre como tu nombre, Padre. Creemos en el nombre que tiene tu poder, Señor. Sí, Señor.
¿por qué no te unes este día a millares de ángeles que proclaman santo, 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 día y noche? Y los ancianos arrojan sus coronas delante de Él. Vamos, arroja tu corona delante de Él, a tus pies, Señor, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, eres. Vamos, cántalo. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres, oh, digno. Y aleluya, 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 aleluya. Cántalo, Rubén. Aleluya. Y aleluya, 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 aleluya. Vamos, cántalo, aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué no le cantas más fuerte? Decláralo, aleluya, 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 yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Levanta tus manos y dile al Señor: yo te amo. We love you, Jesus. Yo te amo. Te amamos, Señor, te amamos. Queremos darte nuestra adoración en este lugar. Dile la última vez con tu voz. Levanta tu voz, solo las voces declarando: yo te amo. Yo te amo. Yo te amo.
Aleluya, dale un aplauso porque nos ha hecho libre. Si tú eres libre, dale un aplauso al Señor. Y vamos a declarar que ya no somos más esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Vamos a darle un grito de libertad. Tú me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Yeah. Tú cantas libertad en mi adversidad. Vamos, canta conmigo. Hasta que huya el temor. Quiero escucharte cantando. Ya no soy decláralo con toda certeza. Ya no soy. Yo soy hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos e hijas del Rey esta tarde? Desde el vientre fui escondido. Me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras, somos los hijos y las hijas, cantaremos. ¿Dónde está
que hay una herencia para aquellos que creen y proclaman acerca del Padre. No sé si tú crees y proclamas acerca del Padre, pero yo en este día yo no quiero pedirle nada más al Señor. Yo solo quiero levantar mis manos y decirle: Señor, gracias, 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 porque yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. ¿Alguien lo cree? ¿Y mi Padre? Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Ponga su mano sobre su pecho y decláralo conmigo con fe. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Come on. Y mi Padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama, me ama, me ama, me ama. Tú nos amas, Señor. Vamos, levanta por última vez ese grito de libertad. Cantamos todos juntos. Come on. Quiero escucharte, las voces declarando. Come on. Hay un grito de libertad en este lugar. Hay libertad, hay libertad. Si tienes un aplauso más fuerte para el Rey de Reyes, vamos, dáselo, dáselo, dáselo. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 18 para entrar rápidamente. Mis amados hermanos, yo tengo una palabra de parte de Dios. Ardía mi corazón cuando estaba desarrollando este mensaje que le hemos titulado ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Dios en este tiempo? ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Dios en este tiempo? Salmo capítulo 18, el versículo 32 hasta el versículo 34. Seguramente nos vamos a tomar algunos domingos, pero yo le pido por favor la mayor atención posible a esta enseñanza, porque tiene que ver mucho con lo que está aconteciendo en este tiempo a nivel mundial y lo que está sucediendo con la iglesia en esta generación. El Salmo 18, el versículo 32 hasta el versículo 34, escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice la Biblia: Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cada una de las palabras que registra estos 50 versículos que componen el Salmo 18, estos son palabras proféticas
que enmarcan el comportamiento de la iglesia de Dios en este tiempo. Son palabras que Dios puso en el corazón de David, la cual él las está orando. Pero yo le voy a mostrar por la palabra que son palabras muy puntuales, muy proféticas, porque están de alguna manera trazando el comportamiento y la obligación y el deber que la iglesia de Dios debe de tener en este tiempo. Cuando hablamos de deber, cuando hablamos de posición, estamos hablando de una postura que la iglesia debe de mantener si quiere irse con el Señor en su segunda venida. Es necesario que nosotros entendamos como iglesia que el Señor está a las puertas, hermano, y que por muchos años la iglesia le ha gustado y le ha fascinado los mensajes donde le digan que todo va a estar bien. ¿Quién no quiere una buena profecía? ¿Quién no quiere una buena palabra donde le digan serás prosperado, serás bendecido, Dios te va a llevar a niveles extraordinarios? A los oídos humanos todo eso nos gusta. Pero el evangelio de Dios a veces es un poco duro, aunque sea una buena noticia, porque habla de que la iglesia de Dios tiene que posicionarse, tomar el lugar que Dios le ha dado en este tiempo, para que sea esa iglesia como un modelo para que las naciones y los territorios donde esté la gente pueda seguir. Por eso el Señor, cuando leí estos textos, fue algo tan sorprendente. El Espíritu Santo me daba el título y decía, cuando leí este texto, automáticamente, en una manera magistral, poderosa, el Señor me dijo: de esta manera es que la iglesia de Dios tiene que moverse en este tiempo. Y yo le voy a mostrar, y de alguna manera hagamos un recorrido por algunos versículos que acabamos de leer, y nos damos cuenta que Dios usa al salmista David, que David hace una oración. Permítame contarle un poco de la historia. El capítulo 18 es la oración de 50 versículos que hace el salmista cuando Dios lo libra de la crisis que enfrentó, cuando su propio suegro, cuando él, el rey de Israel, el primer rey de Israel, lo perseguía para matar, simplemente por envidia, por celos. Y no voy a profundizar en eso, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, donde habla qué fue lo que sucedió. Por un celo, por un desacuerdo, por algo que no le gustó como rey, entró en una persecución contra David, y esa persecución enmarca el prototipo de cómo un gobierno, de cómo alguien que esté en posición de autoridad puede perseguir a la iglesia para que no avance, para que no se desarrolle, para que la iglesia se llene de temor y comience a correr y no tenga el valor, ni la entereza, ni la fuerza de pararse como debe de pararse en medio de las crisis. Es necesario que entendamos que a pesar de esta persecución que enfrentó David, él no dejó de adorar al Señor. Incluso profundizó más, y en esa oración él hizo declaraciones donde Dios, a través de estas declaraciones, le proporciona a la iglesia cómo salir de cualquier crisis, cómo enfrentar las influencias satánicas que vienen para acallar a la iglesia, para detener a la iglesia, para que la iglesia no predique, para que la iglesia viva como estaba Saúl cuando enfrentó a Goliat, encerrado, lleno de temor, lleno de miedo, y era el pueblo de Dios. Era el pueblo que tenía al Dios que derrumba gigantes. Mire cómo estábamos cantando ahora, esa presencia que yo sentía, esas declaraciones proféticas cantadas que son verdades escriturales, pero que cuando viene el momento de crisis, muchos
se les olvida esa palabra. Muchos se les olvida que Dios puede abrir el mar rojo. Muchos se les olvida que Dios resucitó a Lázaro de la tumba y al hijo de la viuda de Naín. Que Dios liberó a la hija de la mujer sinofenicia, al endemoniado, al lunático de Marcos capítulo 5. El mismo Dios que liberó todo eso, que hizo descender fuego del cielo, que alimentó a Elías, que alimentó a Eliseo, es el mismo Dios que usted y yo adoramos. Es el mismo Dios que usted y yo bendecimos. Entonces es necesario que nosotros comencemos a posicionarnos como iglesia. Porque ¿no le parece a usted algo ilógico que el gobierno haya permitido, porque lo considera conveniente, que los prostíbulos, los bares o las cantinas o los centros de aborto sean abiertos porque el gobierno dice que son necesarios? Pero a la iglesia de Dios le pone muchas restricciones. A la iglesia de Dios el gobierno dijo que cada pastor escogiera un personal, como decir ujieres, y a todo el que fuera entrando le tomáramos la temperatura y miráramos: si está muy alta, usted no puede entrar aquí, váyase para la casa. Si usted está enfermo, usted no puede entrar aquí, váyase para la casa. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? No se supone que aquí es donde tienen que ser sanos los enfermos. No se supone que cuando hay crisis y adversidades la gente corría a la iglesia para que la iglesia los sane, porque Dios le dio el poder a la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? En Santiago capítulo 5 versículo 14, que dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame al anciano de la iglesia para que ore por él y lo unja con aceite para que sea sano. ¿Será que Dios no tuvo en cuenta que en el 2020 iba a venir la pandemia? ¿Será que el Señor dijo: este texto vamos a tener que borrarlo porque se me olvidó que venía esa pandemia? Y de pronto alguno me puede decir: pero pastor, tenemos que obedecer a las autoridades, porque Romanos 13 dice que debemos obedecer a las autoridades. Sí, Señor, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que obedecer a la autoridad. Pero cuando una autoridad va en contra de los principios, en contra de la palabra de Dios, no se le puede obedecer. Y se lo muestro bíblicamente. Vaya a abrir Hechos capítulo 4. Señales Salmo, que ya regresamos. Vaya al libro de los Hechos en el capítulo 4. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, cuando hubo el avivamiento en la iglesia primitiva, en ese mover tan poderoso que hubo, en Hechos capítulo 4, el versículo 13, quiero que lea, por favor. Leamos Hechos 4. Voy a leer del versículo Hechos 4, 18, perdón. Hechos 4, 18, no 13, 18. Hechos 4, 18. Déjeme. Miren lo que dice el versículo 18. Leamos desde el 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Era una orden de la autoridad de ese entonces. No prediquen más el evangelio, no hablen más en el nombre de Jesús, porque si usted lee el contexto, era que ellos
El Señor había usado a Pedro para sanar el cojo que estaba en el templo. Dice la Biblia en el capítulo 3, estaba allí en el templo de la Hermosa, paralítico, pidiendo limosna, y Dios lo levanta con el poder que Dios le había otorgado a la iglesia. Y eso creó una amenaza, una persecución. Entonces comenzaron a amenazar a la iglesia. Pedro y Juan les amenazan y les dicen: no prediquen más en el nombre de Jesús, no enseñen más en el nombre de Jesús. Versículo 19: mas Pedro y Juan respondieron y les dijeron: está bien, autoridad, no predicaremos más, nos encerraremos en la casa y no hablaremos más de Jesús, para que no nos metan preso ni nos metan en las cárceles. Eso fue lo que dijeron. Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La iglesia de este tiempo no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Usted y yo como iglesia, no importa lo que suceda, no importa las situaciones, porque se va a levantar una persecución contra la iglesia. Esto no es nada, hermanos. Y si usted no tiene bien arraigadas sus convicciones cristianas, usted va a ser el primero que va a poner la mano a la frente para que le pongan la marca de la bestia. Porque tenemos que ser prudentes. Y le ponga esa frentecita así como la mía, bien grandecita. Entonces tenemos que arraigarnos en las convicciones cristianas, que van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que si una autoridad nos obliga a hacer algo que no es escritural, que ofende a Dios, aunque esté permitido por el gobierno. El aborto está permitido por el gobierno. En muchos países y ciudades está permitido por el gobierno que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Hay lugares como en el Canadá que está autorizado por el gobierno para usted casarse con un animal, y se casan con un animal y tienen relaciones con un animal, porque cada uno hace su propia voluntad, cada uno hace lo que quiere. Pero la iglesia de Dios, la Biblia dice que Dios viene a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que ha sabido guardarse en medio de los momentos de crisis, en medio de los momentos difíciles. Entonces dice el versículo 21: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el nombre de quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a vivir un tiempo donde van a venir milagros inimaginables, inexplicables, milagros extraordinarios, milagros sorprendentes, milagros que Dios tocará los corazones, hermano, algo tan inimaginable, porque va a ser un tiempo donde Dios hará que de una o de otra manera usted enfrente momentos de mucha crisis, que usted sabe que no va a depender de su trabajo, porque ya lo comprobamos a través de esta pandemia. No va a depender de su estrategia ni de su sabiduría, sino de la intervención de Dios, de creerle a un Dios que puede proveer en medio del desierto, en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Usted no me pregunte cómo, porque yo no soy Dios. Dios lo hará. De una manera inimaginable, Dios lo hará. Y mire lo que dice. Vaya aquí no les golpearon, aquí no los intimaron. Los intimaron, los amenazaron, pero no les dieron ningún golpe. Pero en el capítulo 5, vaya al capítulo 5, ahí mismo del libro de los Hechos. Miren lo que dice la Biblia. Y dice en el versículo
39, Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no los podréis destruir, no sea tal vez que seáis hallados luchando con Dios. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de haberlos azotado, después de azotarlos, o sea, les pegaron literalmente. En ese entonces se daban 40 azotes menos uno, según la ley. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Es como si ahora se levantara una persecución y hubieran 30, 40 bandidos ahí afuera y a todos les dieran correazos por haber venido al culto a las 2 de la tarde en la iglesia Celebración de Vida. Usted no vuelva a ir a la iglesia a Celebración de Vida y usted salga golpeado, gritado, y yo le mande un texto y le diga: hermano, lo espero el domingo en la iglesia para que nos gocemos adorando y bendiciendo al Señor. Dígame sinceramente, pastor, ahora con esta tecnología yo lo voy a ver por el televisor, porque nadie quiere recibir golpes, nadie quiere recibir amenazas, nadie quiere recibir garrote, nadie quiere recibir, y no estamos supuestos. Pero la Biblia es que ahora se nos olvida porque leemos la historia de los discípulos. Pero le dejo una tarea: vaya a Google y averigüe cómo murieron los discípulos, cómo murió Pablo, cómo murió Isaías. La iglesia de este tiempo vivimos un evangelio fácil, porque a usted lo que le parece difícil es porque está muy triste y aburrido, porque le están pagando sino a 10.50 y usted quiere 15, y eso para usted es una persecución. Eso es terrible, pastor. Pero no sé, yo también llegué a trabajar a 7. Arroz con huevo. Si no le gusta arroz con huevo, entonces llámelo más bonito: postura de ave de corral, blandita, para que le suene más nice. Pero si hay un tiempo de comer solo arroz y huevo y tomate, arroz y huevo y tomate. O ya me enseñaron también tortilla solo con sal y punto, y agüita, porque el estómago no se da cuenta que le echan. Le digo esto es porque los golpearon. Mire el nivel de la iglesia. Los golpearon. Versículo 40. Y convinieron con él, y hallando a los apóstoles, después de azotarlos, les amenazaron, le intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Dígame por favor, léalo. ¿Cómo salieron? Ellos no dijeron: a mí no me habían dicho que este evangelio era así, pastor, tanta persecución, y mire esos garrotazos que me dieron, que vaya a la iglesia. Yo no vuelvo. Yo no vuelvo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y ellos salieron de la presencia gozosos, gozosos. La Biblia no dice cómo, pero ayúdeme a interpretar esto. Yo me imagino a Pedro, a Juan, porque los golpearon 39 azotes menos uno, lo que decía, 40 azotes menos uno, decía la Biblia, lo que le hicieron a Jesús, según la ley. Usted sabe lo que es 40 varillazos con sangre. Yo me imagino a Pedro, a Juan, aleluya. Este es el día, y sangre, hasta me la chupo. Este es el día que hizo el Señor, que hizo, aleluya, gozo. Yo me pregunto, para que una iglesia en medio de persecución y amenazas mantenga el gozo, algo tenía que haber visto ellos, algo tenían que haber entendido por el Espíritu, que es fácil enfrentar lo que venga, pero manteniendo los valores y los principios que Dios nos dio. Dice la Biblia: y por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Ellos dijeron: wow, ¿en qué nivel estamos? Pero ¿por qué estás loco, por favor? Pero ¿cómo que en qué nivel estamos? Sí, porque me pegaron estos 39 azotes, porque soy hijo de Dios. Aleluya. Aleluya.
Aleluya, ya no es ese pastor que está, soy un pastor de multitudes y tengo 3,000, 4,000 ovejas, aleluya, y soy el apóstol. No, ya no se goza por títulos o por posición o por multitudes que tenga. Llegará el momento que tienes que gozarte por los golpes que te den por causa del evangelio. Por causa del evangelio, donde te van a criticar, donde tú mismo vas a ver cosas, quizás en Facebook, que hablan de ti por la posición que tienes. Es más, hasta familiares no te hablan, amigos te dicen: lo que hace que usted se metió con esos locos y esos evangélicos, lo perdimos a usted. Como era de lindo usted, tan buena persona, se volvió un aleluyita. Yo no sé ni cómo decirle. Entonces muchos, si no saben la posición que tiene, no se enoje conmigo, no quiere que vaya a la iglesia, no vayas, ok, está bien, no voy a ir. Hermano, llegará el momento que no solo eso, dice la Biblia que salieron gozosos, sino que el versículo 42, miren lo que dice: y todos, ¿qué dice el texto? Y todos los días. Aquí solamente por ahora tenemos los domingos, y sin embargo la gente no viene. La gente está encapuchada en la casa. Coronavirus, pastor. Y sin embargo cantamos que la iglesia tiene poder, pero es que sí, yo creo que la iglesia tiene poder, pero yo no estoy hablando de que usted no haga lo que tenga que hacer, pero dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No se cansaban, predicaban y predicaban el evangelio, porque entendían que Dios le ha dado a la iglesia una posición que tiene que mantener. Y Dios me daba este mensaje porque quizás pueden venir tiempos más difíciles y necesitamos, hermano, mire, si todos estamos en esa afinidad de espíritu y todos adoramos. Yo sentí una presencia de Dios impresionante en esta alabanza, en esta adoración que tuvimos hoy. Si recibiéramos esto en mayor profundidad, el incremento de la unción sería mucho mayor. Sería mucho mayor, mucho más fuerte. Entonces, mire que Jesús, le voy a mostrar un pasaje en la Escritura, que Jesús no se dejaba atemorizar por lo que se movía en el contorno. Miren lo que dice el libro de Marcos, capítulo 16. Mateo capítulo 8. Está en los Hechos. Entonces vaya al primer libro de los Evangelios, retroceda a su izquierda. Ahí va a estar los Evangelios y usted va a llegar a Mateo capítulo 8. Yo no sé si usted conoce un poco, pero déjeme hablarle un poco conoce poco acerca de la ley que tenían los leprosos. Lo que pasa es que nosotros leemos historias en la Biblia y como no es nadie de nuestra familia y como es una historia que se lee pero no entiende el contexto. Cuando alguien tenía la enfermedad de la lepra, digamos, pensemos en una familia, 3, 4 hijos, y le dio lepra al esposo, le dio la lepra. El esposo tiene que alejarse de sus hijos y de su esposa, porque según la ley no podían tocar a un leproso. Aparte de eso, el leproso tenía que ir con campanita o gritando, tenía que estar aislado del campamento, aislado de la familia, y él tenía que gritar: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Es como si usted fuera ahora a la vaquita y dijera: tengo coronavirus, tengo coronavirus. Soy inmundo, soy inmundo. Usted escuchaba a un leproso decir: soy inmundo, y usted tenía que huir. ¿Se imaginan lo duro para él mirar a su esposa, mirar a sus hijos? Me partía el alma. Uno de los pastores que murió en Nueva York
de Mili Quesada, que es una dominicana cantante. Pasaba la hermana y no pudieron. Usted sabe que no se pudo hacerle un entierro digno por miles de razones. Y ella se gritó así en el carro. Le dijo a su cuñada, a su hermana, que estaba casada con ese pastor, le dijo: ¿sabes lo que más deseo, Mili? Eso es una entrevista que salió al Rojo Vivo. Usted la puede buscar, la entrevista que le hicieron a Mili Quesada, que es una cantante dominicana. Y le dijeron, y le decía a la hermana: lo único que deseo es abrazarte, solo quiero es un abrazo. Un abrazo, quiero un abrazo. La gente que nunca le gusta que le abracen hoy está anhelando abrazos. Ahora sí ustedes están ahí, tan lindo el pastor como al principio nos abrazaba, y ahora ya no. La gente anhela un abrazo. Présteme su imaginación y vaya cuando Jesús estaba. Piense en ese leproso, su familia, sus hijos, viendo que la carne, porque la lepra va tumbando la carne, se va cayendo parte de la piel, comienza a sangrar. Entonces el sacerdote era el que decía si tenía lepra o no, la autoridad de ese entonces. Entonces los aislaba y ellos tenían que gritar: qué humillación, qué humillación, que usted le diera cualquier enfermedad y usted tuviera que gritarla: tengo gripa, tengo gripa, tengo gripa, me duele la cabeza, me duele la rodilla. Es una humillación impresionante. Pero ¿sabe qué registra la Biblia? Que esto a mí me sorprende. Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. ¿Usted no cree que ese leproso anhelaba estar ahí? He aquí vino un leproso y se postró ante él. O sea, a riesgo de que lo echaran, a riesgo de que lo maltrataran, se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, me puedes limpiarme. ¿Por qué él le dice si quieres? Es porque un leproso no se toca. No se toca, no se puede tocar según la ley. Por eso el leproso se postra y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y a mí Jesús no dijo: un leproso no se toca. No, a un leproso no se puede tocar. Dice el versículo 3: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Esto es lo que Dios hace cuando alguien piensa que está rechazado por una sociedad. La lepra siempre ha sido comparada con el pecado. La lepra y el pecado te distancian de Dios. Y a veces te puedes sentir indigno, puedes sentirte que no mereces el perdón y que crees que Dios no te puede tocar porque tú no calificas, porque eres inmundo. Pero la palabra de Dios sigue vigente y te dice: te quiero tocar, quiero tocarte, quiero bendecirte, quiero limpiarte. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de entender. Versículo 3: extendió la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús es un Jesús que registra la Biblia que toca, que no importa tu condición, te quiere tocar. Y Dios le ha dicho a la iglesia que tiene que moverse en ese poder. Marcos capítulo 16, usted lo conoce, lo voy a decir: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios,
hablarán en nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, termínelo usted por favor. Sobre los enfermos, ¿qué dice? No se lo sabe. Sobre los enfermos, ¿qué dice? Pondrán las manos y sanarán. Qué triste, hermanos, que la iglesia de hoy, de este tiempo, pueda llenarse de miedo para reunirse, pueda llenarse de miedo para no ir a la casa de Dios, pero no tenga miedo para ir a fiestas, para ir a cumpleaños, para ir a baby showers o para viajar. Yo he hablado con hermanos del mundo entero y con hermanos aún de nuestra congregación. Es que tengo miedo, pero sin embargo están en Facebook, en fiestas, en parties, en baby shower, viajando. Yo dije, pero ¿por qué miedo para la iglesia y no miedo en esos lugares? Entonces se da cuenta que el enemigo, de una manera muy sutil, está atemorizando a la iglesia y arrinconándola, y la iglesia está sino escuchando la voz del gigante. Busquen a alguien que pelee conmigo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Por 40 días la iglesia estaba encerrada. Estuvo con miedo la iglesia. Pero es necesario, mis amados hermanos, que entendamos que una iglesia así es lo que quiere el enemigo. Una iglesia que luzca débil, una iglesia que no sepa capaz de mostrar sus convicciones en lo que cree, en los milagros, en orar por los enfermos, el salir a predicar el evangelio, o que enfrentemos persecución, pero con los valores, con los principios que Dios ha establecido a través de la palabra. Por eso el salmista en la oración que hizo declaraciones que le recuerdan a la iglesia cuál es su posición. Y ahora sí, vaya al Salmo 18, que voy a comenzar a predicar. Versículo 32. No le voy a demorar mucho, pero en esta oración está la primera declaración profética. Al inicio le dije que el Salmo 18, en sus 50 versículos, son declaraciones que tienen su cumplimiento escritural, que son proféticas, que trazan un comportamiento de cómo debe de andar la iglesia y de cómo debe moverse la iglesia. El versículo 32 está la primera declaración. ¿Qué dice el versículo 32? Dios, ¿qué dice? Dios es el que me ciñe de poder. Entonces, ¿qué le otorgó Dios a la iglesia? ¿Qué le otorgó, según este texto? ¿Qué le otorgó Dios a la iglesia? Dios es el que me ciñe de poder. El salmista está diciendo, recuerde que está declarando el poder de Dios sobre la persecución que él vivió y enfrentó. Él está haciendo una declaración en la cual la iglesia tiene que moverse en este tiempo. La iglesia tiene la obligación de moverse y declarar iglesia, celebración de vida. Dios es el que nos ciñe de poder. Y sin ese poder nosotros no podemos movernos. Y yo le voy a mostrar algunos versículos ya para terminar. ¿A qué poder está hablando el Señor? ¿Cuál es el poder que Dios le ha dado a la iglesia? ¿En qué poder tiene que moverse la iglesia? Porque Dios nos lo ha otorgado a nosotros. Hechos capítulo 1, por favor. Vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 1 rápidamente, para que miremos algunos textos y nos vamos rápido para nuestra casa, pero con una palabra poderosa. Hechos capítulo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando Dios está preparando a la iglesia, yo quiero que usted lo lea junto conmigo.
Hechos capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1 como para tener un panorama completo de lo que está diciendo Jesús aquí. Hechos capítulo 1, ¿lo tienen todos, hermanos? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber mandado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber, ¿qué dice?, padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren lo que Jesús hizo. Jesús muere, Jesús resucita, y como los discípulos todavía, después de 3 años y medio que estuvo con Jesús, con ellos, todavía algunos dudaban. Porque así somos los seres humanos. Todavía dudaban, las mujeres dudaban, los del camino de Emaús, que eran discípulos también de Jesús, se fueron. Porque 3 días ellos no supieron nada de Jesús. Se les olvidó las promesas, se les olvidó todo. Y Jesús dice que para de alguna manera llenarlos nuevamente de fe, se demoró 40 días después de haber resucitado. El texto dice con pruebas indubitables. O sea, legítimamente pruebas comprobadas para que ellos se entendieran de que ese Jesús que estaba muerto en la cruz resucitó. Y la iglesia adora a un Dios vivo, no a un Dios muerto. La iglesia adora a un Dios que vive. Entonces se les aparece por 40 días y les dice, se les aparece en el mar, se le aparece cuando estaban los discípulos, que le dice a Tomás, mira mis manos, toma tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Se le aparece a las mujeres, vayan y prediquen. Luego se les aparece a los discípulos y les reprochó su dureza, en Marcos capítulo 16, su dureza de corazón, y comenzó a aparecérseles y a comprobarles de que él era. Y miren lo que les dijo. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí. Por Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque los seres humanos siempre somos indagando, ¿y cuándo se acabará esto? ¿Y en qué momento será el fin? ¿Y en qué momento? Y Jesús le responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, el que el Padre puso su sola potestad. Nadie sabe en qué momento va a suceder. Nadie sabe en qué momento vendrá Jesús. No nos toca a nosotros investigar. No, a lo que le corresponde a la iglesia es estar preparada. Entonces Jesús le dice a la iglesia, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí, no salgan a predicar hasta que no venga el poder sobre ustedes. No hablen, no anuncien, no digan, quédense encerrados hasta que no venga lo que les prometí que va a venir. Entonces ellos eran 120 que estaban esperando esa promesa. Versículo 7, versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué dice el Señor? Poder. Conéctelo con el Salmo 18, versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder. Y aquí el Señor Jesús está diciendo, iglesia, celebración de vida, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya vino el Espíritu Santo o no vino el Espíritu Santo? ¿Ya tenemos el Espíritu Santo o no tenemos el Espíritu Santo? Si lo tenemos y usted cree que el Espíritu Santo está en usted cuando recibió a Cristo Jesús como Salvador, usted tiene poder. El problema es que escuchamos tantas noticias, nos dejamos amedrentar de tanto lo que el mundo dice, que parece que a la iglesia le mengua el poder.
Yo no estoy diciendo que salga de aquí a la vaquita sin cuidarse y decir, a ver, coronavirus, ¿dónde estás? A ver. Bueno, yo no le estoy diciendo eso. Quiero que entienda que como iglesia Dios nos otorgó un poder, y el texto dice que ese poder es para que seáis testigos en Jerusalén, en tu casa, en tus vecinos, con tu familia, a la sociedad, al mundo entero, de que somos una iglesia que guardamos los valores y los principios y no nos dejamos amedrentar por el infierno ni por ninguna enfermedad, porque la iglesia de Dios tiene poder. Yo no sé, por favor, si usted no está entendiendo esto. Porque cuando usted está convencido de esto, usted genera un ambiente en su casa de protección increíble por el poder que usted tiene. Mi casa es guardada con la sangre de Cristo. Que hay en mi casa. A mí la Biblia me dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. A mí la Biblia me dice que no temeré ni terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Entonces yo me paro en ese poder que no lo conseguí por mi santidad, que no lo conseguí bajo méritos personales. Fue un poder otorgado por gracia, por amor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Hay un poder que Dios le dio a la iglesia, y por eso Dios, a través del profeta, el salmista David, está diciendo: cíñasen de poder. Iglesia, cíñasen de poder, cíñasen de poder, porque el Espíritu Santo es el que va a guiar a la iglesia a toda verdad. Usted tiene que escuchar es la voz del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está diciendo, lo que el Espíritu Santo, porque en Juan capítulo 16 Jesús dijo: el Espíritu Santo vendrá y Él se encargará de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él los va a guiar. Él los va a guiar a toda verdad. Ese poder que Dios nos otorgó nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Va a guiar a la iglesia a toda verdad. ¿Qué hacer en los momentos de crisis? ¿Qué hacer en los momentos que enfrentamos? La iglesia no tiene que estar conectada con el Espíritu Santo, conectada con lo que Dios está diciendo a través de la palabra. Déjeme decirle esto: la palabra ceñirse o cíñete, si vamos al significado etimológico de lo que significa la palabra ceñir, lo que significa esa palabra, significa apretar, rodear la cintura, amarrar, apretar fuerte, como si fuera un cinturón. Para que usted entienda, no sé si a usted ha escuchado a alguno de sus padres. A mí me lo dijeron mis padres, los he escuchado en consejería, he visto padres decírselo a su hijo: amarres esos pantalones. Ayúdeme usted a interpretar, alguien que me diga, cuando usted le dice a un hijo: amarres esos pantalones, ¿qué le está diciendo? En ese amarre, si apriétese la correa, o a un esposo casado que está casado con hijos y está como un niño: yo no voy a ir, yo no quiero, yo no. ¿Qué le provoca uno decir? Hello, se está casado. Amarres esos pantalones para que sostenga lo que debe de tener: firmeza, fuerza. Amarres esa falda, apriétese. Eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia: cíñete de poder, apriétate el cinturón, porque vienen tiempos difíciles y la iglesia tiene, aleluya, que moverse en ese poder. Tiene que moverse en ese poder. Cíñete, cíñete de poder. Iglesia, nosotros tenemos que movernos en este poder. Solo quiero
Regáleme 20 minutos más. No se desanime. Jeremías capítulo 1, leo esto y termino, y el próximo domingo sí. Les prometo que termino con este último versículo. Tengo más, pero necesito darle este versículo para conectar lo que significa ciñes. Estas fueron las palabras que Dios le dijo. Solamente lo voy a leer. Lo voy a leer y el domingo, si Dios lo permite, Dios nos dará la interpretación. Jeremías capítulo 1. Estas fueron las palabras que Dios le dijo al profeta Jeremías. ¿Para qué Dios quiere que nos ciñamos de poder? Miren lo que dice la Biblia. Versículo 4, Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías 1:4, lo tienen todos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Yo no sé si a usted no le ministra esto. Antes de que estuvieses en el vientre de tu mamá, allí donde tú naciste, en México, en cualquier lugar. Yo cuando leo esto digo: Fabio, antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, María Elena Molina, Fabio, yo te conocí. Antes de que nacieses el 14 de febrero de 1964, Fabio, yo te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ahora estás predicando por el mundo entero a través de los devocionales, en mandarín, en italiano, en inglés, en español, en portugués. Yo te escogí, dice el Señor, te di por profeta a las naciones y ahora te puse en Baytown. Y yo dije: ay, Señor Jehová, pero yo era un marihuanero y vicioso y borracho, un rebelde, un grosero, un promiscuo. Era un niño, Señor. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. Mira el propósito de la iglesia: para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Brinca al versículo 17 y ahí terminamos. Tú pues, ¿qué le dijo a Jeremías? Tú pues, ¿qué le dijo? Ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, iglesia Celebración de Vida, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá y sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, iglesia. Por favor, colóquese de pie y reciba esta palabra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Yo te doy gracias por esta palabra que tu Santo Espíritu ha colocado en mi corazón. Cómo tiene que ser la iglesia de Dios en este tiempo.
Yo quiero que usted levante sus manos en este momento y vamos a orar y vamos a reprender por un momento en la autoridad que Dios nos ha dado todo temor. Vamos a reprender en el nombre de Jesús todo miedo, todo parálisis, toda escasez, toda enfermedad, toda ruina que el enemigo haya querido de alguna manera traer para detener el avance y el desarrollo de la iglesia. El enemigo tiene que devolver todo aquello que se robó. ¿No le parece muy significativo? Esta fue la batería que se robaron. Mírenla. A mí me parece muy significativo. No está el otro tambor grande, porque como les dije, como se la robaron, entonces hice una casita para mi perrito. Entonces, pero a mí me parece muy significativo el poder que Dios le está otorgando y dando a la iglesia y mostrando a la iglesia. La Biblia dice en Proverbios que el ladrón, cuando es descubierto, tiene que devolver 7 veces lo que se robó. Si el enemigo te ha robado la pasión, la intimidad, el deseo de orar, el deseo de trabajar para la obra, para predicar, es necesario que ahora te remontes en la autoridad que Dios te ha dado y arrebates tu ministerio. Si el enemigo te ha traído desánimo, es el momento que tú comiences a arrebatar todas las bendiciones de Dios en autoridad. Levanta tus manos ahora, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Quiero que ustedes con la batería, con lo que sea, comiencen a tocar algo, a mover algo, porque vamos a soltar una palabra de parte de Dios en el mundo espiritual. Comiencen a orar, comience iglesia a orar, comience a declarar, comience a profetizar en sus propias palabras. Iglesia, hágalo. Iglesia, hágalo. No se quede callada, iglesia. En el nombre de Jesús, hágalo, iglesia. En mi ciudad, en mi nación, a su voluntad. Ninguna enfermedad tocará tu casa. Yo declaro y profetizo por el poder de la palabra de Dios que ningún coronavirus afectará tu vida, ni a ningún miembro de la iglesia, ni a ningún familiar, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús se va todo virus de este ministerio que el enemigo quiera rodear. Ahora te vas. Lo que está Todo temor desaparece. Ve y ora por tu casa. Limpia tu casa, limpia tu hogar, limpia tus hijos, limpia tu familia, limpia tus generaciones. Oh, reprendo toda influencia de Satanás, todo embrión de maldad que en los secretos se esté gestando ahora, por el poder de la palabra. Yo lo rompo. Destruyo ahora en el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Toda influencia sale ahora de nuestra vida por el poder de la palabra. Oh, Sebacata, Serarabababamaso. Oh, Catamasolebeke. Oh, en el nombre de Jesús, por el poder de esta palabra que ha sido desatada sobre el ministerio y sobre la iglesia, declaro que no habrá temor en tu vida, en ninguna circunstancia, en ninguna crisis que enfrentes, en ninguna adversidad. Dios te dará el poder. Dios te ha dado el poder para que en autoridad tú abras tu boca y declares la palabra.
La palabra de Jeremías también es para ti. Antes de que nacieras, antes de que te vinieras a vivir a Baytown, o en el lugar donde estabas antes, Dios te trajo a este lugar porque sabía, y Él sabe que hay un plan del cual tú formas parte. Y por eso el enemigo quizás quiere desanimarte. Hay un plan que Dios ha establecido, que formas parte del ejército de Dios. Señor, yo te doy gracias. Dale gracias al Señor y dile: Señor, yo me ato a esa palabra, yo creo esa palabra y me voy a mover en esa palabra. Nada ni nadie detendrá tu iglesia. Nada ni nadie detendrá el avance de tu iglesia. Por el poder de la palabra, declaro una iglesia libre para adorarte, una iglesia libre para bendecirte. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Suelta ahora toda atadura. ¿Qué más? Va a vivir todo aquello que esté muerto. Todo aquello que está muerto se levanta ahora. Se levanta ahora por el poder de la palabra. Oh, la gloria de Dios. Iglesia, levanta tus manos. Señor, yo bendigo tu iglesia. Tú me has dado la autoridad, como dice tu palabra en Números 6:24. Así bendecirás a mi pueblo, dice el Señor. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Iglesia, te bendigo y declaro que de una manera sobrenatural verás los milagros venir a tu vida, de una manera sobrenatural y milagrosa, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Declaramos una semana de victoria, una semana de bendición, una semana de cielos abiertos, en el nombre de Jesús. Amén.